¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro Maná en el Desierto. Quiero que abra conmigo su Biblia, hermano, y si usted no puede, no se preocupe, no hay ningún problema, solamente sígame entonces. Segundo a los Corintios, capítulo 8, voy a leer unos cuantos versículos, dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres, Señor. Rogamos, Padre Santo, que tú puedas abrir nuestro corazón, nuestra mente hacia lo que tú nos quieres enseñar. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos hablando acerca de los deberes de la iglesia y uno de los principales deberes de la iglesia es la ofrenda para los santos. ¿Sí? Ahora, no me refiero a los santos como a las imágenes, claro que no me malentienda. Hablo de los santos o me refiero a los santos como los hijos de Dios, ¿sí? Los siervos del Señor. Me refiero a ellos, hermanos, porque muchas veces a nosotros se nos llega a olvidar cuán importante labor ellos están haciendo. ¿Sí? Cuán importante labor ellos están haciendo, no solo por nosotros, sino por demás gente también. Y es responsabilidad de la iglesia local el sufragar los gastos, primeramente de nuestro pastor, y de las personas que están trabajando en la iglesia, y también de las personas fuera de la iglesia. ¿A qué me refiero con fuera de la iglesia? Bueno, los misioneros que se van a otros países, los misioneros que incluso están en México. Y hermanos, necesitamos prestarle mucha atención, porque en este tiempo de pandemia hubo demasiadas iglesias que tuvieron que cerrar su apoyo para los misioneros. Entonces, hubo un tiempo en el que los misioneros, quiero yo pensar, ¿verdad?, que el Señor los bendijo, pero yo creo que a más de un misionero le pasó que no tenía incluso para poder sufragar sus gastos por iglesias que dejaron de dar. Ahora pudiéramos poner de excusa, ¿no?, que es que los hermanos de la iglesia no tienen, es que no hay trabajo para poder mandarle a los obreros, no hay trabajo ni siquiera para ayudarle al pastor. ¿Cómo quiere que nosotros sigamos apoyando? Bueno, la palabra de Dios nos da un tremendo ejemplo en cuanto a eso. La Biblia nos da un ejemplo, hermanos, en cuanto a una iglesia que era profundamente pobre, y a pesar de eso hubo profundo amor, hubo un profundo gozo y una profunda generosidad también para poder dar. Fíjense, en su profunda pobreza hubo profundo gozo, hubo profundo amor y hubo profunda generosidad. Entonces, hermanos, vemos en versículo 2 de 2 de Corintios capítulo 8, Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto les dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Este tiempo, hermanos, como les estaba diciendo, a lo mejor usted y yo nos quedamos sin trabajo, a lo mejor usted se quedó sin recursos, a lo mejor la iglesia se está quedando sin recursos también, pero la iglesia no debe de desobedecer lo que se le está mandando, que es el participar con los siervos del Señor, el ayudarles a los siervos del Señor. Sí, probablemente es difícil para nosotros, claro que sí, pero aún de nuestra pobreza, fíjese cómo quiere ser bendecido. Si tiene y da poco, y cuando no tiene no da nada, ¿cómo quiere ser bendecido? Al contrario, si yo tengo, voy a dar mucho más, y si no tengo, voy a dar incluso más todavía que cuando yo tenía. De esa manera, hermanos, es que Dios nos está probando a cada uno de nosotros. Dios nos prueba a usted, Dios nos prueba para saber si de verdad lo estamos siguiendo a Dios solamente cuando hay o también cuando no hay. Entonces, hermanos, una de las grandes obras que no debe dejar de hacer la iglesia, una de las grandes obras que no debe dejar de hacer el cristiano, es el dar ofrendas, el participar de la mejor manera en cuanto a lo económico para con la iglesia. Sí, la iglesia, hermanos, no solamente nos estamos refiriendo a nuestro pastor. Claro que sí, nuestro pastor tiene necesidad, su pastor tiene necesidad, claro que sí. Pero no es el único que tiene necesidad. Hay muchos obreros más todavía en el campo misionero que están esperando cada semana o cada fin de mes que su iglesia local o que una iglesia que los esté apoyando le vuelva a dar su ayuda. Dice, nuestro pastor fue misionero, hermanos, por mucho tiempo, o es misionero, mejor dicho.
Y hubo un tiempo, hermanos, en el que nuestro pastor salió a hacer la diputación, ¿sí? Al pedir apoyo para poder comenzar la obra. De todas las iglesias que visitó, solamente una lo estuvo apoyando. Dos, perdón, su iglesia local y una iglesia extra. Nuestro pastor entonces se molestó hasta cierto punto, ¿no? Porque dijo, bueno, pues de hecho se enojó con él mismo, porque dijo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo no se supone que estoy pidiendo apoyo, se supone que para hacer la obra, se supone que voy a la obra porque Dios me está mandando. Entonces nuestro pastor dejó de pedir apoyo solamente con esas dos ayudas de su iglesia local y de una iglesia más, y comenzó así el ministerio de lo que hoy es la Iglesia Bautista Montemoria. Y mire cuán grandes cosas Dios le ha bendecido a nuestro pastor, ¿sí? Por creer que Dios le iba a bendecir, por dar, hermanos. Fíjese, si usted conociera a cada familia de la iglesia, usted le puede preguntar, y el pastor ha contribuido tanto espiritualmente como económicamente para cada uno de ellos. Y no solamente ellos, en otras partes también. Entonces el pastor es el mejor ejemplo, o nos da un buen ejemplo para el poder dar a los santos, para el poderle dar a los hijos de Dios. Entonces nuestra responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, nuestra responsabilidad como cristianos es el dar, ¿sí? El dar a los hijos del Señor, dar a los siervos del Señor. Si usted tiene, hermano, hermana, la posibilidad de poder apoyar a alguien, hágalo, ¿sí? Sea un hermano de la iglesia o sea un misionero, sea un obrero, pero hágalo, apóyelo de la mejor manera. Es nuestro trabajo, al final de cuentas, como iglesia local. Vemos entonces, hermanos, que a Pablo les dice en este capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, Pablo le está hablando, diciéndoles gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por ustedes, iglesia, porque a pesar de su profunda pobreza, ustedes dieron mucho más todavía. Y a pesar de lo que ustedes estuvieron viviendo, ustedes aún así estuvieron apoyando. Fíjense cuán grandes palabras tiene el apóstol Pablo para esta iglesia, para la iglesia en Corinto. Entonces, hermanos, para nosotros también, Dios quiere, hermanos, que a pesar de que no tengamos, demos más todavía. De esa manera usted y yo seremos bendecidos. Por la gracia del Señor, en la iglesia hemos aprendido a dar a quien más se pueda, a tratar de ayudar a quien más se pueda, dentro de nuestras fuerzas y aún fuera de nuestras fuerzas también. Y llegando incluso a que un cristiano como su servidor, ¿verdad? Llegue incluso a no tener dinero, pero por el simple hecho de apoyar. ¿A qué voy? Aun cuando uno no tiene dinero, hermanos, y aún lo que no tiene lo da, fíjese, Dios responde de una manera increíble. Dios responde de una manera en la cual podemos ver palpablemente, económicamente podemos ver la ayuda del Señor. Sí, y yo no me pongo a mí de ejemplo. La palabra de Dios dice, hermanos, que si nosotros somos generosos en cuanto a lo económico con los siervos del Señor, ustedes y yo tendremos recompensas por parte de Dios. Dice la palabra de Dios entonces, capítulo 9, verso 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Fíjense, es importante, hermanos, que nosotros también entonces demos, o que salga de nosotros mismos, que Dios usando una predicación o Dios usándonos a nosotros para poder dar, ¿sí? Tampoco le estamos exigiendo, pero queremos que usted sea bendecido también. Versículo 8 de capítulo 9, y el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Fíjese, hermano, entonces usted y yo, lo que vamos a ver en la palabra del Señor, seremos bendecidos. Nuestro Dios nos bendecirá si a pesar de nuestra profunda pobreza aún seguimos nosotros dando. Vuelvo a repetir, es su deber, es mi deber como miembros de una iglesia el dar, ¿sí? El apoyar no solamente a nuestro pastor,
sino también a las demás personas que conforman la iglesia. Y no solamente su iglesia local, incluso las personas fuera de necesitan, y es nuestro deber apoyarlos. Dios les bendiga. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres. Bendice, Padre Santo, tu enseñanza. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.